Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Es jueves, es 25 de junio y la noticia internacional de la madrugada, lo estamos contando desde primera hora, son esos 2 terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que ha sufrido Venezuela poco después de las 12 de la medianoche aquí en España, con un primer balance que habla de 32 fallecidos y 700 heridos, aunque ha dicho el gobierno venezolano que es un balance muy provisional, porque tienen que empezar a llegar las noticias no solo de Caracas, ciudad afectada, sino de especialmente La Guaira, el estado, el departamento más afectado y de donde todavía no hay noticias. En una mañana que en principio habíamos diseñado iba a ser muy política, como lo vienen siendo todas las mañanas después del pleno del Congreso, de las novedades que tuvimos ayer con la investigación de Rodríguez Zapatero, con el audio que hemos podido escuchar de José Luis Ábalos a las 8 de la mañana. En fin, todo esto será lo que comentemos hoy en la mesa de análisis con Cristina de la Hoz. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con Nacho Corredor, bienvenido. Buen día. Y con Josep Ramoneda. Josep, buen día. Hola, buen día. Pero la primera referencia es Venezuela y de hecho podemos saludar a otro compañero, lo hacíamos ya a las 8 y hay otro compañero periodista que está en Caracas, Bernat Lautaro. Bernat, ¿qué tal? Buenos días. Buenas noches para ti. Buenas noches, buena madrugada, ¿cómo estáis? ¿Cuál es ahora mismo la situación allí? Bueno, ahora mismo estamos en la zona de San Bernardino, muy cerca de la Candelaria, que es pues el centro histórico. Hemos visto varios edificios completamente derrumbados. Ahora estamos enfrente de uno de 11 plantas, de 11 pisos, en el que se ha derrumbado la caja del ascensor, la zona interna que conectaba la parte norte con la parte sur. Había varios vecinos ahí dentro. Hemos podido ver a vecinas que estaban pues clamando para que rescatasen a su madre, que estaba en uno de los pisos inferiores, con varias placas de pisos encima. Hemos visto muchísima gente en la calle que ha salido despavorida en el momento del terremoto, y muchísima gente con mantas y con las cosas de cocina y lo que ha podido agarrar saliendo corriendo de casa en la misma calle, haciendo pues la vida que hacía en casa, pues en la calle. Hemos visto adultos mayores tapados con las mantas aquí en la calle porque deberían estar en casa durmiendo, muchísima gente con miedo de las réplicas, muchísima gente bastante espantada. Recordemos que hubo un terremoto de tal magnitud el año 76 en Caracas también, y mucha gente le vienen reverberaciones de ese momento histórico que también fue dramático. Lo que estamos sabiendo por ahora es que las cifras oficiales son difícilmente válidas. Hasta que no haya habido un peinado del territorio nacional no sabremos lo que ha sucedido, pero sí podemos estar hablando de miles de muertos y de decenas de miles de heridos en todo el territorio nacional. Aquí en Caracas pues se ha decretado estado de emergencia, se ha cerrado el aeropuerto de Maiquetía, de La Guaira, y bueno, estamos un poco esperando a ver qué hacen los equipos de rescate. Lo que sí es muy impresionante es que todo el mundo está en vela, muchísima gente joven o adulta están trabajando en las labores de rescate, ayudando a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas Bolivarianas y a pues, los grupos de voluntarios. Entonces hay una gran cantidad de trabajo voluntario intentando buscar a las personas. Hemos presenciado una escena muy importante en la que había 400 personas entre personal civil y militar buscando entre los escombros, quitando escombros de un edificio de 6 plantas. Y en un momento han traído los perros de rescate y todo el mundo ha hecho silencio sepulcral, esas 400 personas al mismo tiempo, mientras los perros trabajaban en lo que están entrenados, ¿no? Hay imágenes muy fuertes que estamos pudiendo presenciar y, bueno, pues son los primeros momentos como cualquier momento de desastre, de todo el mundo volcándose a la ayuda de lo que puede, y también momentos muy dramáticos y de mucho miedo, ¿no? Pero bueno. Nos comentaba Bernat, nuestra compañera Osmar Hernández, con la que hablábamos hace apenas media hora, que
a ella le ha dado la sensación, el temblor la sacudida ha sido de tal intensidad que no ha podido distinguir entre uno y otro temblor, porque han sido muy fuertes y además han ido de forma consecutiva. ¿Cómo has vivido tú estos dos terremotos y cuántas réplicas ha habido desde entonces? Mira, mi experiencia personal ha sido la de un temblor, literalmente. De hecho, pues uno se ha enterado por las noticias de que eran dos, ¿no? Inmediatamente donde yo estaba, en la terraza de un café, se movía el suelo bajo mis pies. He visto las caras de espanto de la gente, el primero desconcierto, un segundo más tarde espanto. Hemos corrido hacia la zona más despejada y lejos de edificios y hemos empezado a ver cómo caían los cascotes de algunas ventanas y balcones. En la zona donde yo estaba no ha caído ningún edificio, pero ha caído un balcón. Y hemos podido ver cómo se llenaba todo de polvo, así como suele ocurrir en estas situaciones que uno no sabe muy bien lo que está pasando. Pero para nosotros ha sido un solo temblor que se ha concatenado directamente con el desastre, ¿no? Y empezar a ver pues las imágenes dantescas que traen este tipo de momentos. De La Guaira no hay noticias, ¿no?, de ese departamento más afectado. Sí se sabe que es donde más daños hay, según ha dicho el gobierno. Sí, sabemos que hay una gran afectación. He podido hablar con dos personas que tienen familiares de ahí y que son de ahí. Y bueno, lo que sabemos es que hay varias casas de construcción más económica, digámoslo así, de vivienda social, digamos así, sí, que han sufrido pues alteraciones muy grandes porque hay una zona importante de la construcción de La Guaira, de lo que es el Cerro del Ávila, que cae encima del mar, que está muy afectada por los deslaves, ¿no? Ya en los finales de los años 90, principios de los 2000, hubo varios desastres de deslaves, es decir, deslizamientos de tierra provocados por lluvias fuertes. Entonces, en esa misma zona un terremoto puede hacer estragos y pues es por estos motivos que habrá casas, edificios enteros o incluso calles enteras que pueden haber sido derrumbadas por el terremoto, pero bueno, en este momento no tengo tanta información más allá del contexto geográfico del estado de La Guaira. De momento esta es la situación que nos puedes describir con las imágenes que tú mismo has presenciado y sigues presenciando allí en Caracas. Bernat Lautaro, compañero, muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias, que tengan buen día. Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Oficialmente, pues pocas cosas se saben. Ahora mismo nos lo contaba, nos lo describía nuestro compañero. Es el momento en el que la gente corre porque saben que la experiencia de grandes terremotos, desde luego las imágenes que estamos viendo, remiten a esas que ustedes pueden tener en la cabeza asociadas a las grandes devastaciones que producen los terremotos. Un doble temblor de esta magnitud que, como ahora podían comprobar, la gente haya percibido incluso como que era uno muy largo, más de 40 segundos decían algunos testimonios. También nos contaba antes a las 8 nuestra compañera Osmari Hernández que algunos vecinos, algunos testimonios reportan que sí han podido recibir en sus teléfonos los mensajes de alerta, pero con apenas unos segundos de anticipación. De momento lo que sabemos, Pablo, es que dice el gobierno hay 32 fallecidos y 700 heridos. Y estamos solo ante un primer balance inicial, Sastre, por algo excepcional realmente. No solemos contar algo así, un doblete sísmico, 2 terremotos de gran magnitud, 7,2 y 7,5 grados en la escala Richter, separados, como nos contaba Bernat y Osmari, por muy poco tiempo, exactamente por 39 segundos. El epicentro se ha localizado en la costa, en la región de Carabobo, pero se ha sentido con muchísima intensidad a cientos de kilómetros de distancia, incluso en Caracas, como estamos diciendo, a 300 kilómetros. Aquí se cayeron 2 edificios, mire. Se cayeron 2 edificios, Dios mío. En la ciudad, en barrios como Palos Grandes, los vecinos cuentan que sus casas se han desintegrado casi como galletas. Delcy Rodríguez, como decías, acaba de dar ese primer balance oficial, 32 muertos, 700 heridos, y como estamos apuntando, es solo un primer balance. El estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. En eso están, una carrera en busca de supervivientes muy angustiosa porque hay muchos de ellos que están pidiendo ayuda entre los escombros. Ya nos contaba Osmari a las 8 que los equipos de rescate piden silencio para poder escuchar a esas personas atrapadas, para poder localizarlas, pero claro, los equipos están desbordados, Sastre, están pidiendo cuerdas, linternas, por ejemplo, no hay agua, algunas zonas tampoco tienen luz, como nos decían nuestros compañeros desde allí, desde Caracas, fallan las comunicaciones y la presidenta pide calma. Calma, y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia,
una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo. Gracias, gracias. La noticia hasta ahora, Sastre, es ese primer balance. Lo recordamos, 32 muertos y 700 heridos. Nuestra corresponsal en América Latina es Berta Reventós. Hola de nuevo, Berta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Berta, que ahora mismo está en Buenos Aires, aunque acaba de regresar de Colombia, donde el fin de semana precisamente nos contó el resultado de esa ajustada elección que ganó Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda. Y, de hecho, Colombia y de la Espriella ha sido precisamente uno de los gobiernos, uno de los países que no solo han sentido, Berta, el efecto, el impacto todavía, los temblores por esta doble sacudida en Venezuela, sino que además han empezado a mostrar, como lo han hecho en realidad los gobiernos de América Latina, su solidaridad y apoyo con Venezuela. Sí, así es. Los terremotos no solo han sacudido, como decíais, gran parte del territorio venezolano, sino que se han sentido también en Colombia, especialmente en Cúcuta, la frontera con Venezuela, a casi 700 kilómetros de Caracas, y también en Bogotá, donde estábamos este fin de semana, a más de 1.000 kilómetros. También en las islas caribeñas de Curazao y Aruba, pero hasta ahora en ninguno de estos lugares se han registrado daños significativos ni heridos. Y como decía Sastre, la asistencia humanitaria, pues México, El Salvador y Ecuador ya han comenzado a movilizar equipos de rescate y medicamentos e insumos de primera necesidad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que México siempre es y será solidario, mientras que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa ha defendido que la ayuda humanitaria debe prevalecer a pesar de las enormes diferencias, ha dicho, con el gobierno venezolano. Y en cuanto al resto de la región, pues líderes de toda América Latina, desde Lula da Silva hasta Nayib Bukele, han transmitido su solidaridad y han puesto a disposición de Venezuela apoyo para afrontar esta emergencia. Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado ha agradecido en particular los mensajes de respaldo enviados por Javier Milei y José Antonio Cast, al tiempo que ha llamado a los venezolanos a mantenerse unidos ante la tragedia. Y en Caracas, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha pedido a la población que salga de los edificios por el riesgo de nuevas réplicas, como decían los compañeros, y además se suman pues cortes de luz, agua y señal telefónica que dificultan el flujo de información dentro del país. Hay reacciones también. El propio Donald Trump, que ya esta madrugada ha anticipado que el número de muertos va a ser devastador, ha dicho, y que ha puesto a las agencias de emergencia de Estados Unidos a trabajar y a disposición de enviar ayuda, que es lo que ahora mismo se va a organizar, como hace siempre la comunidad internacional. En Europa empieza a haber también reacciones. Ha escrito Pedro Sánchez hace apenas una hora: todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano después de los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias. Y es verdad que hay, ustedes lo saben, muchísima gente de Venezuela o con vínculos en Venezuela que vive en nuestro país. Y de hecho, nuestra compañera Isabel de Leuce se ha marchado a primera hora a la Embajada de Venezuela en Madrid, y hay mucha gente que estaba a las puertas de la embajada, como es habitual, esperando para hacer trámites, y allí evidentemente es el gran asunto de conversación, con la preocupación también, Isabel, de la gente que está intentando contactar con sus familiares en Caracas o en las zonas más afectadas. Buenos días. Buenos días, Sastre. Sí, mira, aquí a las puertas del consulado todavía no ha abierto, abre ahora en 15 minutos más o menos. Hay varias colas, unas para renovar el pasaporte y otras para pedir partidas de nacimiento, y cuando he llegado las primeras personas que me he encontrado no hablaban de otra cosa. Muchas estaban mirando vídeos también en redes sociales que se veían, en los que se veían esas imágenes de devastación que tú has descrito. Por ejemplo, he hablado con Mirla, que no se ha despegado del teléfono desde que ha llegado, ha llamado a varios familiares que están en Caracas, y la primera ha sido a su tía. Bueno, y aquí no hemos podido dormir. Aquí no se ha podido dormir porque se esperan una réplica ahora de madrugada más fuerte. Entonces yo aquí que no puedo dormir. También ha llamado a una amiga suya, que hasta ahora son las 2 más o menos de la mañana en Venezuela. Está durmiendo en una autopista en Caracas por miedo a que haya más réplicas. Nos ha contado que enfrente de su casa se ha caído un edificio entero en el que está segura de que había muertos. Todos con los que ha hablado Mirla, que están en Venezuela, Sastre, hablan todos de tragedia. Gracias, Isabel. Hay tuit también de Alberto Núñez Feijóo, que dice: nuestros pensamientos están con Venezuela, toda la ayuda que sea posible a quienes ahora la necesiten, la solidaridad con un pueblo hermano que tiene por delante días muy difíciles, y todo nuestro cariño a tantos venezolanos en España que afrontan esta tragedia con enorme angustia. Seguiremos pendientes de lo que ocurra allí, en comunicación con nuestra corresponsal en América Latina, y también, Pablo, contigo, por si a lo largo de la mañana evidentemente vamos recabando más noticias. Es evidente, Pablo, que el balance va a ir aumentando. También no sé en qué punto, en qué momento considerará el gobierno de Venezuela que está ya en disposición de hacer un nuevo balance, porque es madrugada allí y ahora mismo está la gente volcada en la calle. Es la imagen que seguimos viendo ahora mismo en directo, son esos rescates que se siguen produciendo.
Exacto, y con, lo dicho, con los medios muy escasos, con los medios muy limitados, se están pidiendo, en fin, cuerdas, linternas, se está pidiendo la colaboración ciudadana, como también nos contaba Bernat, se están formando esas cadenas humanas para ayudar a los servicios de rescate a buscar entre los escombros a esas personas que siguen vivas. Es lo que suele pasar en estos casos, es una carrera contrarreloj en busca de esas personas. La cuestión es los medios con los que se cuenta para sacar las toneladas de hormigón y del, en fin, que hay sobre los restos de esos edificios y poder localizar a esas personas. La tragedia ahora mismo en Venezuela, la reacción de la comunidad internacional y también la situación de desesperanza de tantos miles de personas que están establecidas aquí en España y que ahora mismo están intentando, como nos contaban desde la puerta de la embajada, saber algo. Por lo menos saber que están bien sus familiares que están allí en Venezuela. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto de este 25 de junio, Nacho Corredor, Cristina de la Hoz y Josep Ramoneda decía, vamos con ellos con el análisis político que en nuestro país tiene, pues... Hombre, asuntos hay. Está el pleno de ayer, están las novedades de la UDEF respecto a si Zapatero trató de influir a favor de una empresa peruana, que es a donde apunta la nueva pesquisa policial, pero están también esos audios que les adelantábamos a las 8 de la mañana. Es un audio remitido por el entorno de José Luis Ábalos, al que ha accedido esta redacción, en el que se recoge la impresión de Ábalos, la opinión después de la sentencia unánime del Tribunal Supremo a 24 años de cárcel. Miguel Ángel Campos, buenos días, Campos. Hola, buenos días, Sastre. Son varios delitos por los que condena el Supremo a Ábalos en una sentencia, insisto en esto, que tiene la unanimidad de los 7 magistrados que la firman. En los audios de Ábalos no hay ni autocrítica ni asunción de los hechos por los que ha sido condenado a 24 años. Lo que sí se ve, escuchábamos, es que él ve tintes políticos en el juicio y luego su indignación, dice, por el hecho de los 24 años y 19 para Koldo que le han caído, y en cambio que Víctor de Aldama pueda seguir en la cárcel, en la calle. Sí, primera valoración la hace desde la cárcel. Dice Ábalos ser víctima de un juicio político y carga contra Aldama y el sistema. Afirma que se han vulnerado sus derechos, que en su caso se partió de una hipótesis de culpabilidad para obtener una confesión y que al no producirse ha tenido lugar esta dura condena. Claramente, ha partido de una hipótesis de culpabilidad y con un propósito de confesión. Al final no se ha dado y esto es el resultado de la sentencia. Sostiene Ábalos que el resultado de este caso estaba predeterminado por el Supremo y que podían haberse ahorrado el juicio. Con que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado. Ya falta, porque en definitiva estaba predeterminado. Afirma que se trata de una causa con claros tintes políticos y carga contra el corruptor Víctor de Aldama, a quien llama delator que no ha arrepentido. El señor Aldama no ha delatado a nadie que no tuviera carácter político. El personal de la agentes de la Guardia Civil que le daban protección a su organización, ahí siguen en la Audiencia Nacional. No ha señalado a nadie más que no tuviera un cargo político. Y por lo tanto, en ese sentido, me parece que todo tiene implicaciones políticas muy claras. Y realiza la siguiente reflexión sobre la corrupción. Yo también creo que corrupción es arbitrariedad. Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal, y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal sobre el caso Mascarillas y otros asuntos. Ábalos denuncia el pacto de la Fiscalía con Aldama con el objetivo de que alcance la impunidad pese a su escasa participación en la causa, tal y como admitió la propia UCO de la Guardia Civil, y anuncia un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos fundamentales. Ha sido condenado por pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias. La sentencia acredita los 10.000 euros al mes que cobraba de la trama, las adjudicaciones, los enchufes a mujeres vinculadas con él, un piso en la Castellana a cuenta de próximas mordidas,
un chalet en Cádiz, vacaciones pagadas. De esos hechos no dice nada Ábalos en este audio. Lo que carga es contra la sentencia, ninguna autocrítica de quien fue el hombre más poderoso en la organización del Partido Socialista y también ministro de Transportes. Campos, muchas gracias. A ti, buenos días. Hasta luego. Bueno, pues Nacho, es la reacción de Ábalos, que enfoca en el hecho de que él ha sido condenado a prisión y en cambio Víctor de Aldama, también condenado, es exonerado sin embargo por el Supremo del hecho de tener que entrar en la cárcel. Sí, y desde la lógica del análisis político pues es bueno tener una foto completa de todo, ¿no? Pero también es bueno priorizar y qué es... cuáles son los hechos más relevantes que se han acreditado en los últimos días, ¿no? Y en los últimos días, y eso es lo que es probablemente lo más inquietante para el funcionamiento normal de la democracia y también para quien mira para quien se ha sentido decepcionado por muchos de los hechos acreditados, es que de forma continuada durante varios años el número 2 del Partido Socialista y uno de los principales ministros del gobierno se usaba de su posición desde el poder institucional para su propio beneficio, convirtiéndose en juez y parte, ¿no? Y eso tiene una responsabilidad penal que ha quedado acreditada, como ha señalado, por unanimidad por parte del Supremo, y desde luego también tiene un componente político, ¿no? Porque José Luis Ábalos fue la persona elegida para defender la moción de censura del año 2018, para censurar justamente la financiación ilegal que había habido durante varios años en el Partido Popular, y desde luego pues ha generado, desde que se conocieran los primeros hechos que a él le implicaban, una decepción generalizada en buena parte del electorado progresista, de la que él es el principal responsable, ¿no? Y eso pues también liga con otros elementos de las últimas horas. Me sorprende que una persona condenada en fin, pueda expresarse y transmitir su opinión a los medios de comunicación en la situación en la que está. Esto también habla del momento en el que vivimos, porque probablemente tiempo antes no hubiera sido posible. Y ahora lo que está intentando probablemente es lo que parece, según el Supremo, que ha hecho durante todos estos años, que es seguir pensando en sí mismo e intentar defenderse ante la opinión pública, porque hace un discurso muy político que busca probablemente resarcimiento y desde la propia perspectiva penal y jurídica de su inocencia, ¿no? Yo admito que cuando conocí el contenido de la sentencia sí me sorprendió la dureza de las condenas contra Ábalos y Koldo García, el hecho de que se haya ido a los tipos máximos que se pedía contra ellos. En muy buena medida, yo creo que Nacho también ha insinuado, porque no reconoce, y también tú, José, lo has dicho, en todo el juicio no reconoce en ningún momento ninguno de los hechos. A lo mejor se hubiese reconocido en alguno de los hechos porque hay hechos probados y contrastados, o sea, no forman parte de un indicio ni de una especulación. La condena podría haber sido más leve. Del mismo modo me sorprendió que se suspendiera la ejecución de la condena para Víctor de Aldama, porque colaborar con la justicia, ser un informante, es verdad que él sobrevenido, cuando ya estaba imputado y detenido, evidentemente no es como el caso de José Luis Peñas, que ahora se ha hablado mucho. No, José Luis Peñas es el que destapa la trama, ¿no? La trama de la Gürtel. En este caso es un informante sobrevenido. Pero ser un informante, un colaborador, tampoco debería conllevar la impunidad. Es verdad que Víctor de Aldama tiene por delante otros juicios, tiene ya antecedentes porque ha sido condenado, y yo creo que no va a poder eludir en ningún momento con las causas que tiene pendientes el paso por prisión. En todo caso, las palabras y las declaraciones de Ábalos. Yo creo que Ábalos lo que está haciendo es armando los argumentos de lo que va a ser su recurso ante el Constitucional, que es violación de derechos fundamentales, ¿no? Él habla de que ya llegó a ese juicio con una hipótesis de culpabilidad, de que estaba todo predeterminado, de que tuvo dificultades para su defensa, que esto es muy importante, de cómo implicaciones políticas va a pedir la nulidad, igual que Koldo García, la nulidad de la condena por vulneración de derechos. Posiblemente también argumentan que este debiera haber sido un caso que debiera haber pasado a la Audiencia Nacional en lugar de quedarse en el Supremo. Hay que recordar que se queda en el Supremo porque cuando se abre juicio oral, se determina que se va a juicio oral, todavía Ábalos será diputado. Y no creo que vaya a ser muy distinto los argumentos que establezca su abogado a la hora de recurrir al Tribunal de Garantías Constitucionales.
Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Mañana en la que estamos muy pendientes de la situación en Venezuela, a donde vamos a regresar en los próximos minutos. Son muy complicadas las comunicaciones allí, como imaginarán, después de esos 2 terremotos de 7,2 y de 7,5 grados de magnitud, 2 muy potentes terremotos que la percepción que tienen los ciudadanos allí, según nos han ido contando desde primera mañana, es que incluso ha sido un único y muy potente terremoto porque no han podido distinguirlo uno de otro, seguidos de fuertes réplicas. Ahora mismo, con la gente echada a la calle, son las 3 de la madrugada en Caracas y en el norte del país para intentar localizar los cuerpos de las personas que siguen atrapadas. Hay imágenes realmente que describen una situación de devastación con edificios altos que se han venido directamente abajo, que han colapsado. Es donde tenemos puesta la mirada, también la preocupación y la empatía con aquellas personas que viven aquí en España y que están tratando ahora mismo sin éxito de hablar, o en muchos casos están pudiendo hablar con sus familiares para saber cuál es la situación en Caracas. Esta es la gran preocupación ahora mismo, la noticia internacional que va abriendo los medios de referencia, también por supuesto nuestra antena, y seguiremos pendientes. Ya les digo que estamos intentando seguir buscando comunicaciones con Caracas y regresaremos a lo largo de la mañana, bien en el abierto, bien durante el magazine en lo que dure este Hoy por Hoy, que está comentando además con Cristina de la Hoz, con Nacho Corredor y con Josep Ramoneda, a quien voy a dar la palabra ahora. Estábamos hablando, Josep, de estos audios que hemos podido escuchar aquí en la SER de Ábalos con su particular valoración de la sentencia. Sí, yo ahora lo pasaría ya a la cuestión política, ¿no? Porque creo que si alguna vez está justificada, ha estado justificada la petición de dimisión de Sánchez, es esta. Sánchez es el responsable de un gobierno. Sánchez ha colocado en el gobierno en una situación de privilegio y de confianza, digamos. En algún momento parecía que era la persona a partir de la que él ejecutaba la política, a una persona como Ábalos, y ahora resulta pues que por esta vía entró en la cúspide del gobierno un modelo de corrupción realmente extravagante y inquietante, una trama orquestada desde personas del entorno inmediato del presidente Sánchez. A mí me parece que este caso realmente justificaría lo que no he visto justificado en todas las peticiones que le viene haciendo el PP, la dimisión de Sánchez, porque es una responsabilidad suya haber nombrado a estas personas, especialmente a Ábalos, que es con el quien apostó públicamente y ha pasado lo que ha pasado. Claro, Sánchez tiene en este momento una ventaja, que es Feijóo. Feijóo, que con su frivolidad habitual, con su incapacidad de construir un discurso político, ha hecho de la dimisión el tema recurrente y antes de decir buenos días ya dice dimisión. ¿Esto qué hace? Eso ha llevado a una frivolización considerable de la dimisión. Pedir la dimisión ahora ya parece casi un juego, un hábito. Es que no sabe hablar de otra cosa Feijóo, y lo demostró el último día en el Parlamento. En estas circunstancias, por tanto, juega a favor de Sánchez de esto. Si tantas veces repetir dimisión no ha servido para nada, ¿por qué tiene que servir ahora? Y en cambio, insisto, yo creo que es un caso de relevancia que en una sociedad democrática convencional le costaría el puesto al presidente del gobierno. Más allá de esto, pues es evidente lo que habéis apuntado en la sentencia y que ocurre en otras sentencias, que es la predisposición demasiado usual en algunas sentencias a favor del sector privado, digamos, a favor del que en este caso era manifiestamente el corruptor. Aldama, que es el que puso en marcha la operación. Aldama es el que hizo los movimientos necesarios para penetrar en la estructura del Estado, para decirlo así, pues resulta que se ahorra la cárcel.
A mí me parece esto de una difícil de explicar, francamente. No entiendo quién fue el primer paso para que la operación fuera posible, quede pues en una situación de privilegio frente a los demás, que además han sido condenados con una sentencia de una cierta dureza, que yo no voy ahora a discutir si es razonable o no, pero no me parece escandalizante, digamos. Esta es para mí la situación en este momento. Con este análisis que hace Ramoneda, planteando la dimisión directamente del presidente del gobierno, esto me lleva al Pleno, que es lo que vimos, lo que planeó ayer el debate en torno al que vimos que iba la discusión política, con la defensa que hizo Pedro Sánchez de su reacción precisamente ante el caso Ábalos y la petición de dimisión, como comentaba Josep, de Feijóo. Pero antes que eso, y por completar, ya que estábamos ahora vamos al debate de eso, pero como estábamos escuchando a Ábalos, y hay novedades también desde el punto de vista judicial, porque queden todos los elementos encima de la mesa. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con dos novedades respecto al otro gran caso del que justo se habló en ese pleno del Congreso de los Diputados, que es el caso Zapatero. Un nuevo informe de la UDEF, que en este caso apunta, además de todas las pistas que ha ido dando, las joyas y demás, abre una nueva vía con las informaciones sobre si Zapatero influyó en favor de una empresa, en este caso de Perú. Sí, la UDEF está implicando a Zapatero en otro supuesto tráfico de influencias a cambio de 200.000 euros que habría recibido de una empresa pantalla y con un falso contrato de consultoría. Ese pago ya constaba en el sumario y el juez Calama le preguntó: ¿qué trabajos concretos hizo usted de asesoramiento? No, está en el contrato y no voy a profundizar más. Ese contrato estaba en el móvil de la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, con una batería de comunicaciones que llevan a la UDEF a pensar que en realidad los 200.000 euros salían del Grupo Gloria, un conglomerado peruano que tenía un litigio millonario en Bolivia. La tesis es que Zapatero, que llegó a viajar al país, intercedió en favor de la empresa ante autoridades como el presidente del gobierno y los ministros de Economía y Justicia desde mediados de 2024 y hasta mediados del año pasado, cuando se reflejan contactos con estas mismas autoridades ya en la recta final del litigio. Recoge la UDEF que en mayo de 2025 el Constitucional boliviano amparó finalmente a la compañía y 15 días después la secretaria de Zapatero escribió a una ejecutiva de Grupo Gloria para reclamarle los pagos pendientes. En el entorno del expresidente no entran en el detalle, pero sí insisten en que prestó una asesoría legal por completo y que no tiene nada que ver con Plus Ultra, apuntando la posibilidad de que se esté realizando una investigación prospectiva de toda la actividad del expresidente. El juez Calama, que es el juez que está instruyendo todo esto, el juez del caso Plus Ultra, ha citado, por cierto, para el día 21 de julio, a las 9 de la mañana, a Julio Martínez, el responsable de análisis relevante, amigo de Zapatero. Veremos si tiene algún efecto o no eso de lo que tanto se está hablando esta semana en nuestro país, y es si la sentencia del Supremo respecto al caso Mascarillas, que ha exonerado de la cárcel a Víctor de Aldama, esto que dijo el Supremo varias veces en su sentencia, la palabra es literal, premiar la colaboración con la justicia, tiene o no efecto en la declaración que tuviera previsto hacer y en la estrategia de defensa de Julio Martínez. Esto será el próximo día 21. Ya veremos si un caso impacta, tiene relación o no con el otro. Si lo que ha decidido el Supremo tiene que ver con la estrategia que decida mantener ahora en su defensa Julio Martínez, amigo de Zapatero. Y por cierto, algo que estamos conociendo también en torno al caso Zapatero. Se están publicando, porque forman parte de la investigación, todas las conversaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con quien ha sido su secretaria desde hace más de 20 años, que es Gertrudis Alcázar, ahora lo citaba Isabel. Y eso significa que estamos conociendo los mensajes que tuvieran que ver con la causa, pero también, Isa, se están conociendo todos los mensajes, hablaran de lo que hablaran, entre Zapatero y una persona de su más estricta confianza como era Gertrudis Alcázar. Y eso es lo que ha molestado el entorno de Zapatero. Sí, hay mucha indignación en el entorno del expresidente porque se han incorporado sus agendas íntegras de 2024 y 2025. Hay mucha cita política ahí, mucha reunión de asuntos laborales, pero también un año entero de chats con su secretaria que incluyen información personal, como decías, completamente ajena al caso. Yo que sé, referencias a los medicamentos que tomaba, por ejemplo. Se mezclan esas
esos apuntes con otros asuntos, como la detención de su amigo y pagador Julio Martínez en diciembre del año pasado por el caso Plus Ultra, que hay referencia en las conversaciones. Esta detención fue el 11 de diciembre y el día 15 se publicó la ya célebre imagen de Zapatero saliendo a correr con él, que se había captado 72 horas antes de la operación policial. Bueno, pues en el intercambio, en la conversación, Gertrudis Alcázar está preocupada no por los datos, dice, sino por la intencionalidad con la que se cuentan, y Zapatero le avanza que tendrán una temporada por delante ácida. En esos días el expresidente empezó a encargarle a su secretaria que recopilase documentación, desde el primer trabajo que hizo para Julio Martínez, a los viajes, pasando por el detalle de sus declaraciones de IRPF. Comenzaban también los periodistas a ponerse en contacto y él mandaba un mensaje de calma. Confirma, le dijo a su secretaria, que no hice absolutamente ninguna gestión ante nadie y que tengo una larga amistad con Julio Martínez. Esa es una de las cuestiones más interesantes que encontramos en todo ese hilo de chats que, como decías, contiene mucha información personal que no tiene absolutamente nada que ver con el sumario. Claro, y que ahora mismo está expuesta, sea Zapatero o sea quien sea. Es decir, ¿hay información relevante en las conversaciones? Hombre, tiene que haberla en la medida en la que el juez ha ordenado poder acceder, poder ver y ha querido ver estas conversaciones. ¿Tiene sentido que todo el mundo, sobre el que por cierto le asiste, y aun la presunción de inocencia, o incluso siendo condenado por un delito en el caso de que lo fuera, tiene sentido que toda la opinión pública conozca las conversaciones privadas de todo el mundo, ajenas, insisto, ajenas a aquello que es de interés sustantivo, como puede ser qué sabía, qué no sabía sobre lo que se está investigando? Pues hombre, no parece que tenga mucho sentido a las alturas de la película en las que estamos. Isa, gracias. A vosotros, buen día. En el análisis esta mañana de jueves 25 de junio, Josep Ramoneda, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor. Ahora iremos al escenario político, pero es que claro, es interesante situar, ya no es posible leer, Cristina, la actualidad política sin haberse leído antes autos, sentencias y demás, ¿no? Por eso era importante saber cuáles son estas declaraciones de Ábalos, y también era importante saber cuáles son las novedades de la ODEF y de la investigación policial en torno a Rodríguez Zapatero y esas conversaciones con su secretaria, de las que hemos conocido, como decía, conversaciones que tienen que ver y que no tienen que ver con la causa. Es verdad que este es un debate antiguo de que se debería hacer un cribado, ha pasado muchas veces con las escuchas también, en el que se debería hacer un cribado de las cuestiones que tienen que ver con el asunto que se investiga o que se instruye, y lo que, bueno, forma parte de la esfera personal, familiar o que no tiene nada que ver. Estamos hablando en todo caso de dos personas que acaban siendo imputadas, que es Zapatero y su secretaria, y que según lo que hemos conocido del auto del juez Calama, Zapatero encabeza una red estable de tráfico de influencias de la que es un vértice fundamental Gertrudis Alcázar. Dicho esto, es verdad que, bueno, a mí me interesa saber, porque puede tener que ver con la investigación, cuál es la reacción de Zapatero, por ejemplo, ante la famosa declaración de Leire Díez ante la prensa, o, por supuesto, ante la detención en diciembre del año pasado de su íntimo amigo Julio Martínez. Otras cuestiones, efectivamente, yo creo que son un caso de exposición pública de la vida personal que no debiera producirse. Y es cierto que, bueno, que ahí sí se tiene que pedir, de hecho, cuando se intervienen las comunicaciones, siempre se supone que se tiene que destruir aquella parte que no tiene que ver con la investigación de la causa. En todo caso, ya al margen de eso, la crónica muy buena de la compañera de tribunales, Isabel Vega. Isabel ha recordado que en el móvil de Gertrudis, por esto que se diga, ¿por qué se miraban los móviles? Efectivamente, porque se les estaba investigando. Estaba el último contrato del que tuvimos noticia ayer, estaba en el propio móvil de Gertrudis. De Perú. El de Perú. Pero todo esto, recordando, como ha dicho nuestra compañera, que las sospechas es que se utilizó una empresa pantalla y un falso contrato de consultoría. Ha habido mucho debate, ¿no?, sobre el lobismo, sobre los lobbies, sobre los grupos de interés. Ojo, estamos aquí hablando de otra cosa, porque Zapatero siempre ha negado formar parte de ser un lobista, siempre ha dicho que lo suyo era consultoría. Pero si la consultoría la haces a través de sociedades pantalla, de sociedades instrumentales o de contratos simulados, ya estamos entrando en el presunto terreno de actuaciones ilegales. A ver, los expresidentes del gobierno son figuras muy raras, porque son muy excepcionales, acumulan mucho conocimiento sobre el Estado, disponen de información sensible y además algunos pues tienen una fuerte ascendencia sobre la ciudadanía como consecuencia de su actividad mientras son presidentes.
y no son políticos en activo, y por tanto no se les puede tratar o considerar, ni siquiera juzgar en términos literales como si lo fueran, pero probablemente tampoco se les puede tratar ni analizar como si no lo fueran. Y mi opinión es que muchos años después de que habláramos por primera vez del concepto jarrón chino ligado a un expresidente, no está bien resuelto qué hacer con los expresidentes cuando dejan de serlo, tienen 50 años y toda una vida por delante. ¿Y cuál es el mejor camino para un expresidente? Y si es compatible tener una activa vida pública, política, con tener trabajos de otra naturaleza. Porque probablemente, si hoy estuviéramos analizando a otro expresidente y dijéramos que ha acumulado mucho patrimonio, pues probablemente no nos extrañaría, porque ha habido expresidentes que tampoco se han dedicado durante los últimos años a ser actores activos en el debate público, dar lecciones morales, participar en meetings, hacer política en el sentido global. A mí no me gusta que para un país como Rusia sea tan fácil contar para sus intereses como pagar algo a un ex primer ministro europeo, pasó en el caso de Alemania, igual que no me gusta que los intereses de China o de Venezuela tengan muy fácil contar con los recursos propios de un Estado como es un expresidente para sus intereses. Y me interesa todo el debate sobre cómo proteger a un Estado y evitar los conflictos de intereses. Pero, yendo a la noticia de ayer, también me interesa cómo evitamos que en el concepto que el director del periódico durante muchos años, Albert Saez, puso en su momento en circulación, cómo el potaje madrileño no mezcla la misma semana la casquería con la langosta y todo es exactamente lo mismo, ¿no? Porque lo habéis apuntado de alguna manera. No entiendo la relevancia informativa de cuándo se corta el pelo Zapatero, si se hace o no las cejas. No entiendo por qué disponemos de la agenda de un expresidente de los últimos 2 años y tampoco en estos momentos tengo muy claro que todo lo que está en las últimas horas en circulación tenga la misma relevancia a efectos de investigación penal que lo que fue objeto de la declaración inicial en el juzgado del presidente Zapatero. Recordemos que hace unos días, por lo que declaró Zapatero, era por la construcción de una estructura societaria de la que él aparentemente era el principal beneficiario, es decir, que se investiga si todo eso se construyó solo para que él pudiera cobrar. No sé si eso es análogo a una actividad de la que todavía no tenemos muchos detalles, que hace en un tercer país un expresidente en favor de una empresa privada. Porque probablemente esta segunda casuística aplique de forma muy generalizada a la actividad que hacen muchos expresidentes y no tiene nada que ver, digamos, con toda la, batería de delitos que se están imputando, se están analizando en un primer caso. Ramoneda. Yo creo que los expresidentes son ellos los que tienen que decidir qué quieren hacer en su vida y tienen que hacerlo de una manera elemental. Primero, por supuesto, cumpliendo los límites legales, es decir, no como cualquier otro ciudadano, sin duda, pero a partir de aquí cada cual construirá su imagen según sea, y unos la construirán buena y los otros la degradarán. Unos se alejarán de la pelea y se montarán su vida sin molestar ya nunca más, como probablemente Mariano Rajoy, y en cambio otros, pues de una manera u otra se sienten que tienen que estar presentes y manejando las cosas, insinuando, llegando. Bueno, también depende de los momentos, ¿no? Es evidente que Felipe González de Aznar, en este sentido, son un ejemplo de 2 presidentes que no acaban de soportar que ya ha pasado su época y que tienen que demostrar permanentemente que de alguna manera ellos tendrían la razón siempre y que tendrían derecho, y les resulta insoportable a no meter mano ahora. Pero, pues bueno, cada cual es como es y lo único que se les tiene que exigir es que cumplan la ley como los demás y después ya se retratan y la ciudadanía, si es que se interesa por alguno de ellos, pues tiene opinión libre para pensar lo que quiera. No veo que se haya de construir ninguna marco en torno a un expresidente del que no puede salir, aparte evidentemente del cumplimiento de la ley. Cada cual se mostrará como es y así lo sabremos. Josep, yo no estoy del todo de acuerdo. O sea, creo que en la estructura no debe depender de una decisión individual el día después de un expresidente exclusivamente. Yo creo que como los expresidentes son una figura rara, excepcional, singular,
han sido el vértice del funcionamiento son el vértice del funcionamiento de nuestro sistema político, deben su actividad posterior estar protegida al servicio del Estado. Yo no quiero, y menos en un contexto geopolítico como el actual, que sea muy fácil para Irán, para China, para Venezuela, para Rusia, para actores externos, contar con los servicios de alguien que tiene acceso a mucha información. Y eso no debe depender de la libre decisión de una persona. No. Yo creo que eso debe estar al servicio del Estado. Y hay una segunda derivada, que es que yo entonces también creo que si introducimos una incompatibilidad, a los expresidentes hay que remunerarlos también de una forma absolutamente excepcional para que trabajen al servicio del Estado. Ramoneda y Cristina. No, yo insisto en mi idea. A mí me parece que pasan a ser ciudadanos normales, que tienen un expediente singular encima, que esto les marca, evidentemente, pero que es de su responsabilidad ejercerlo con grandeza o ejercerlo miserablemente. Y cada cual, pues, que afronte las condiciones de la manera que escoja de ejercerlo. No entiendo muy bien que se les tenga que encasillar, y en cualquier caso, si les encasillara tanto, se les tendría que pagar razonablemente. Obviamente. Y no dejarles hacer nada más. Lo cual me parecería un disparate, la verdad. A mí me parece una reflexión muy interesante, porque también a raíz del caso de Begoña Gómez habló de la necesidad de regular el papel de los cónyuges de quien ocupa la presidencia del gobierno, y puede ser así. En todo caso, yo creo que tienen todo el derecho del mundo, tanto los expresidentes como los exministros y los expolíticos, de intentar, buscarse la vida en el sector privado. ¿Qué es lo que se puede ejercer? Primero, que por supuesto respeten la ley y que su actividad, eso va de suyo, ¿no? Por eso que decís que si estamos hablando de sociedades pantalla, instrumentales o contratos ficticios, ya estamos entrando en un terreno pantanoso. Por supuesto que cumplan la ley. Y yo creo que sí deberíamos exigir un ejercicio total y absoluto de transparencia, y de que nos dijeran, precisamente porque han estado en un puesto tan preeminente como la presidencia del gobierno, que den cuenta de todas sus actividades. Yo creo que lo que puede exigir es eso. Ustedes tienen todo el derecho a seguir ganándose la vida, por supuesto. No se acaba su vida laboral con la salida de Moncloa, pero a cambio tienen que hacer un esfuerzo especial de transparencia de con quién se relacionan, quién hacen y de qué manera. Yo, por ejemplo, creo que Zapatero ha sido fundamental en marcar la política exterior de este país con respecto a Marruecos, con respecto a China o con respecto a Venezuela. Y yo quiero saber exactamente cuál ha sido el papel de Zapatero. Yo no tengo claro que esa transparencia tampoco ayude a evitar los conflictos de intereses o ayude, digamos, a generar más confusión. Creo que los primeros ministros son personas que acceden a información muy sensible de un país, de la Unión Europea y de la OTAN, y creo que el Estado está obligado a protegerse a sí mismo de injerencias de terceros. Y eso requiere un debate. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. El Abierto. Ser podcast. Hablemos, por tanto, del Pleno. Es curioso que de ese Pleno de ayer obtuviéramos algunas respuestas, que Sánchez quiere aguantar y que circunscribe la corrupción a unas personas concretas, dijo el presidente, que los socios creen que Sánchez está anunciando los presupuestos esta vez como excusa para adelantar las elecciones cuando fracasen y que el PP sigue sin tener los votos para una moción de censura. Es curioso, digo, que hubiera algunas respuestas cuando fueron tan llamativas las preguntas. Las preguntas que hizo Pedro Sánchez. Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar. La pregunta de Feijóo. Pretende despacharlo como un trámite. ¿Cómo no vamos a seguir? ¿A seguir delinquiendo se refiere usted, señor Sánchez? Las preguntas entre Sánchez y Feijóo con Ayuso de fondo. ¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes y con la señora Ayuso tan conniventes, señor Feijóo? Vuelve usted con Ayuso. Esa obsesión empieza a convertirse en patológica. ¿Por qué no va usted al psicólogo? Oiga, la pregunta de Junts, que le preguntó a Pedro Sánchez si no estaría dispuesto a apartarse para que el Congreso elija otro candidato. Las preguntas de Gabriel Rufián. He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Repito, ¿usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos.
Usted sabía algo. Más sencillo y más simple. Ustedes han robado. Y la pregunta de Sánchez a Gabriel Rufián. Usted ha dicho textualmente, y hace poco, que así no merece la pena seguir. Y yo quiero preguntarle algo, señor Rufián. Cuando afirma esto, ¿en nombre de quién habla? ¿En nombre de quién habla? ¿De usted o de sus votantes? Quizá entonces tenga sentido que lo que quedara ayer en el aire de ese pleno fuera precisamente una pregunta. Si es que no estamos ya en campaña electoral. Hola Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. ¿Qué balance hace el gobierno del pleno de ayer? Pues el gobierno reconoce que ayer en el pleno no hubo nuevas explicaciones sobre las casas judiciales que forzaron la convocatoria del pleno, tampoco anuncios de más medidas ni más promesas, así que si la comparecencia de ayer dejó algo, fue una serie de retratos. El primero, el retrato de un gobierno que rema cada vez más en solitario. Ninguno de los socios que votó a favor de la investidura se puso del lado del presidente. El segundo retrato es el de un PP que, pese a esa debilidad del Ejecutivo, no es capaz de hacer una propuesta atractiva que le permita armar una mayoría alternativa, así que después de 6 horas de debate los grupos salieron con la sensación de que por ahora nada cambia. En la Moncloa lo que explican es que el presidente quiso de la manera más explícita posible poner las cartas boca arriba, dejar claro que no piensa dimitir, que para él no hay más responsabilidades que depurar y cuál es su punto de vista sobre la agenda judicial, que es que solo hay un caso de corrupción, según Sánchez, que afectó a la Secretaría de Organización y del que cuelgan el resto de las investigaciones, las que afectan tanto a Ábalos como a Santos Cerdán como a Leire Díez. Esas son las cartas y Sánchez lo que hizo ayer también es pedir a los grupos que elijan. Por eso vimos a un presidente que por primera vez entró a confrontar con los socios de investidura, interpelando a Rufián, retando a Nogueras o desdeñando la intervención de la portavoz de Podemos, de Ione Belarra. En el Ejecutivo niegan que Sánchez esté soltando amarras con los socios, aseguran que lo que hizo fue responder en un tono acorde como a él le habían interrogado, así que creen que la tensión que se pudo detectar de las intervenciones no tendrá consecuencias y piden en el Ejecutivo que hoy miremos con atención al panel de votaciones del Congreso de los Diputados, porque frente al retrato de un Parlamento que es el que quiere hacer la oposición, que está bloqueado, en el Ejecutivo dicen que sigue habiendo votaciones que salen adelante. Hoy en concreto esperan que se voten y salgan adelante 2 decretos y al margen de eso algunas leyes que están en tramitación parlamentaria. Está en marcha ya el pleno, ha empezado hace 40 minutos de hecho. Dice el gobierno que miremos las votaciones. Saben que las votaciones no dan para que aprueben unos presupuestos, tampoco dan para que Feijóo articule esa mayoría de censura de la que ayer volvió a hablar en el pleno. Esto es lo que dice el gobierno de los socios. José Coello, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. ¿Qué dicen los socios del gobierno? Bueno, pues que ahora mismo hay una distancia, veremos, insalvable entre socios y gobierno, porque no es habitual escuchar, como acabamos de hacer, a Sánchez responder a las críticas de Rufián, como tampoco era habitual hasta ayer escuchar al presidente del gobierno despachar, como lo hizo, por ejemplo, a Míriam Nogueras. Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir. No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no. Presenten la moción de censura, señoría. Fuentes de Junts nos dicen que su propuesta pasaría por la dimisión de Sánchez y terminar esta legislatura con otra persona al frente del gobierno. Alguien que nos dice no tendría por qué ser socialista, sino que podría ser independiente. Y es que el adelanto electoral estuvo ayer presente en el debate que Sánchez tuvo con los aliados. Especialmente dura fue Ione Belarra, lo decía Guillermo Lerma, quien planteó un fin de ciclo que en Moncloa no comparten. Y yo creo que hoy, mejor que yo, mejor incluso que sus adversarios, sabe perfectamente que su ciclo ha terminado. Para usted la perra gorda, ¿qué quiere que le diga? Inusual también fueron los mensajes que Sánchez lanzó al PNV, el socio que marca los tiempos de esta legislatura. Los gelchales quieren presupuestos, quieren cerrar las competencias pendientes y, llegado el caso, si no hay cuentas nuevas, quieren elecciones. Pues bien, el presidente lanzó este recado a los nacionalistas vascos pensando en el gobierno de coalición que tienen en Euskadi.
Señor Sánchez, usted finalizó su intervención diciendo que iba a seguir caminando hacia adelante, siempre hacia adelante. La cuestión es ¿hacia dónde? También es interesante escuchar a los socios socialistas vascos sobre cuál es el grado de desempeño y cumplimiento del Partido Nacionalista Vasco en el gobierno de Euskadi. En definitiva, Sastre, la comparecencia de ayer evidenció un Sánchez que empleó un tono muy diferente con los socios y unos socios que asumen que esta legislatura está más que nunca en el alambre. Gracias, Josu. A vosotros. Decía al empezar, Nacho Ramoneda, que su análisis es que después de la sentencia, la condena a Ábalos, no le queda más margen, a su opinión, a Pedro Sánchez más que dimitir, que es lo que ayer vimos que Pedro Sánchez ya ha dicho que no va a hacer. La legislatura va a continuar hasta que Sánchez quiera. Yo creo que eso quedó ayer también claro después de escuchar a todos, ¿no? A ver, el pleno de ayer llega después de una concatenación de hechos que en unos casos ya se han confirmado, en otros casos todavía se están analizando y que son corrosivos y decepcionantes, y que son los que llevan por ejemplo, a Josep Ramoneda a ser muy explícito cuando señala qué es lo que cree que debería ocurrir, y es lo que lleva a los socios ayer a elevar el tono, pero no asociar, digamos, ninguna acción que pueda cambiar la situación como consecuencia de todo ello, ¿no? Y son decepcionantes, lo hemos ido hablando al hilo de los últimos minutos, ¿no? Pero porque durante todos los años que ha gobernado el Partido Socialista, sus secretarios de organización o han delinquido o se está investigando si han delinquido. Y eso, obviamente, pues genera un impacto y es obvio y normal que se pidan responsabilidades por ello. Decía el otro día el Tribunal Supremo en la sentencia que condenaba a Ábalos, alertaba sobre los riesgos de la desconfianza que se introduce en el sistema democrático como consecuencia de la corrupción, ¿no? Y cómo opera como un fenómeno que distorsiona la propia finalidad del poder y su efecto más grave es el deterioro de esa confianza ciudadana en el sistema político. La desconfianza lleva a la barbarie, ¿no? Y frente a la desconfianza, Josep probablemente con su diagnóstico intenta dar una respuesta a esa desconfianza, pues es razonable pedir responsabilidad, especialmente de quien más la tiene, ¿no? La patada para adelante y seguir gobernando sin valorar las decepciones acumuladas puede servir electoralmente, porque incluso como algunos van con todo, hasta a lo mejor en este tiempo todavía pueden hacerle un favor al gobierno, ¿no? Pero no será gratis, ¿no? Igual que inhibirse y no presentar una moción de censura puede servir electoralmente, pero no será gratis, porque en los próximos meses nada va a ir a mejor respecto a la confianza del conjunto de la ciudadanía en el funcionamiento de su sistema. Cristina. ¿No? Ayer se subió Voy con Cristina y luego contigo, Josep. Ayer se sube a la tribuna un presidente del gobierno al que acaban de condenar a 24 años de prisión a una de sus manos derechas. De sus manos derechas incluso antes de llegar al gobierno. Y luego en el gobierno y en el partido. O sea, estamos hablando de un presidente del gobierno en torno a su ejecutivo y a su propio partido una serie de piezas en los tribunales. No estoy hablando de Begoña Gómez, no estoy hablando de su hermano, estoy hablando del caso de La Fontanera, estoy hablando del caso Sepi, estoy hablando del caso de mordidas a cambio de concesiones, que es el que afecta, por ejemplo, al sucesor de Ábalos, a Santos Cerdán. Estoy hablando de la pieza abierta sobre pagos metálicos en Ferraz. Tenemos un presidente del gobierno que en toda la legislatura no ha sido capaz de sacar unos presupuestos generales del Estado. Es decir, estamos hablando de una situación en la que en cualquier otro país de nuestro entorno, y hemos tenido ejemplos bien cercanos en Alemania o en Portugal, se hubiese convocado a los electores a las urnas, pero a los que no se convoca porque el propio presidente del gobierno admite que tampoco tiene la mayoría social, admite que si hay una convocatoria electoral habría un gobierno de otro signo político, cosa que por cierto no disuadió a Costa o a Scholz de convocar a los electores de sus respectivos países a un riesgo de que podían perder el gobierno como lo perdieron. Estas son las cosas de la democracia. Hace un año, si comparamos la comparecencia de Sánchez también para hablar de casos de corrupción, en aquel momento pidió perdón, pidió disculpas y dijo incluso que había pensado en dimitir. Ahora tenemos un presidente que ha decidido resistir y yo creo que lo que vimos ayer fue el arranque de la campaña electoral. Habéis hecho un resumen magnífico del intercambio porque su problema, se lo dijo Rufián, su problema no es con el PP, no es con Vox.
El problema es con los ciudadanos y con los propios socios. Pero yo creo que ha sido una gran puesta en escena porque todo el mundo es consciente de que a la vuelta de vacaciones estamos en campaña electoral. Ramoneda. Yo creo que Sánchez se ha acomodado a la incompetencia de Feijóo y esto es muy malo para él. Sabe que tiene delante a un personaje con los límites manifiestos. Si el PP realmente tuviese la ambición necesaria, haría ya tiempo que se hubiese cargado a este líder y hubiese buscado uno de verdad, si es que lo tiene, que supongo que sí. Y Sánchez se acomoda un poco a eso y esto es lo que le hace situar en una posición de resistencia alegre que no acaba de tener sentido después de un acontecimiento como este que hemos visto. Situémonos en cualquier marco de cualquier democracia europea. Si en el corazón del gobierno hay un caso flagrante de corrupción, aunque no haya tocado al presidente, y doy por bueno que no ha tocado al presidente, pues el presidente tiene una responsabilidad. Es que él el que ha nombrado a esta persona, es él el que ha hecho confianza a Ábalos, es él el que le ha dado campo de juego a Ábalos. Y estas cosas, pues sí, forman parte de los riesgos que corre el que manda. El presidente de un gobierno, si uno de los suyos hace una barbaridad de este tipo, pues tiene que asumir su parte de culpa. Y esto me parece clarísimo. Otra cosa es que el PSOE en este momento pues no vea la manera de dimitir y poder seguir todo lo que sea. Los problemas que les pase, yo creo que se equivocan si calculan que esperando les saldrá mejor. Yo creo que un golpe bien dado ahora les podría ir bastante bien, Nacho, porque el PP de Feijóo no genera tanta fantasía como algunos pueden imaginar. Lo máximo que suma es rechazo a Sánchez. Nacho. La realidad es que, aunque hay un ejercicio de hipótesis, no es difícil imaginar cuál sería la reacción de la oposición a un gobierno del Partido Popular cuyos número 2 estuvieran en las mismas circunstancias en las que hoy están Ábalos o su sucesor. Y también es una hipótesis, ¿no? Pero si estuviéramos en otro sistema político, por ejemplo en el británico, lo hemos visto ahora con la dimisión de un primer ministro provocada por su propia gente, pues probablemente habría otro tipo de movimientos y soluciones como las que plantea Junts, de que la misma mayoría parlamentaria elige a otro presidente, no serían tan marcianas como en el contexto en el que lo escuchamos ayer, que probablemente también en el caso de Junts es una inhibición de responsabilidad porque ni quiere apoyar al gobierno ni se atreve a apoyar una moción de censura. Quería regresar a Venezuela, que está tratando de digerir ahora mismo y de ayudar a las personas que se han quedado atrapadas por ese doble terremoto de 7,2 y 7,5 grados de magnitud. En Caracas está Deyanira Romero, que es trabajadora de la Universidad Central de Venezuela. Deyanira, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches para ti. Bueno, buenos días, porque ya son casi las 4 de la mañana aquí en Venezuela. ¿Cuál es ahora mismo la situación? ¿Dónde está? ¿Qué está viendo usted ahora mismo? Yo ahorita estoy aquí en Caracas, en la zona que se llama Prado de María. Estamos en el edificio, cada quien en su apartamento, pero todo el mundo despierto porque ha habido réplicas. Entonces, nos hemos resguardado, es por la noche, pero todavía sigue, en cierta forma, sigue la presunción de cualquier cosa, pues. Todos estamos pendientes. Nos contaban nuestros compañeros allí, que la gente se está organizando para poder ayudar a las personas atrapadas. ¿Qué es lo que les están pidiendo las autoridades a quienes viven como usted ahora mismo en Caracas? Son el mismo pueblo el que está pidiendo apoyo. ¿Por qué? Porque el rescatista no se dan abasto y no tienen los suficientes equipos para abastecer y poder rescatar a la gente. Por lo menos vean que están aquí en Caracas haciendo rescates, pero ahorita acabo de ver una noticia que llegó de La Guaira, donde todavía es muy poco lo que se está haciendo porque no se dan abasto, pues no hay suficientes rescatistas para hacer ese trabajo. Entonces, y era como le estaba diciendo, no es nada más Caracas, es Miranda, es Lara, Aragua, Carabobo, la misma Guaira. ¿Ha podido hablar, Deyanira? ¿Ha podido hablar con gente que vive precisamente en esos otros lugares? ¿Cuál es el estado ahora de las comunicaciones? ¿Es posible comunicarse por teléfono con gente que vive en otros departamentos del país? Sí, ahorita se ha ido restableciendo. Hay zonas aquí mismo en Caracas que no se ha podido restablecer porque hay zonas donde falta la corriente y entonces no hay señal suficiente.
pero por lo menos yo me logré comunicar con mis familiares en Maracay, con mi hija que está en Barquisimeto, con amigos que están en Valencia, en Guacara, y eso pues ellos están bien, gracias a Dios, pero hay muchas afectaciones en varias zonas. ¿Por qué? Porque muchos edificios se afectaron, por lo menos en Aragua, en la zona de San Jacinto fue afectada, que es una urbanización de cierta clase, y fueron afectados por el terremoto. Dice que han seguido las réplicas. Fueron 2. Las réplicas sí. Han seguido también después de ese doble terremoto. Sí, han seguido. No ha dejado de haber réplicas. Y se esperaba, pues, después de dos terremotos fuertes, se esperaban, pues. Entonces, aparte de eso, lo que le queremos hacer es llamado. Primero, nosotros estamos afrontando una crisis económica muy fuerte. Segundo, ahorita el país no maneja sus recursos. No deciden de fuera qué recursos vienen y cuál es prioridad. Tercero, aunado a eso, el hospital Dr. Risque, parte del edificio se vino abajo. Han tenido que desalojar el edificio completo del hospital. El hospital de Cocha también fue afectado. El hospital clínico universitario, que la Universidad Central fue muy afectada por el terremoto y ha tenido que suspender todas las actividades, y los pacientes del hospital lo han sacado. Pues esta es ahora mismo la situación, con la crudeza que nos describe Deyanira Romero, de una población que ya vive en una situación que económicamente es la que es, a la que se suma esos cortes ahora de luz, en el suministro de energía. La situación que nos describe esta trabajadora de la Universidad Central de Venezuela, Deyanira Romero. Le mandamos un abrazo desde España. Están ya en marcha los mecanismos de cooperación internacional que esperamos puedan llegar cuanto antes. Un abrazo, muchas gracias. Seguiremos muy pendientes de la situación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Deyanira Romero, que nos cuenta cómo está la población ahora mismo en vela, evidentemente, y bajando a la calle, saliendo a la calle para poder ayudar a los equipos de rescate que, con los medios que tienen a su alcance, están intentando, en esas escenas que nos han descrito nuestros compañeros desde primera hora, pidiendo silencio, aunque se agrupe una multitud ante un edificio convertido ya en solo un amasijo de cascotes y de hierros, localizando a las personas que están atrapadas. Estaremos muy pendientes de la situación en Venezuela. Cerramos aquí este tiempo de análisis que hemos compartido esta mañana con Nacho Corredor, con Cristina de la Hoz y con Josep Ramoneda. Compañeros, gracias y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.